regresamos con argumentos, ahora sí, en nuestros estudios, Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, para estar analizando acá en argumentos el panorama político, cómo se encuentra en estos momentos la oposición, la unidad, su posición respecto a los diálogos y otros temas de interés político nacional. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Muy bien, bienvenido a la hora de las cadenas, aunque Kiko le dijo que a lo mejor no iba a salir, ¿se dan cuenta cómo es Kiko? Bueno, las cosas de la vida, pues, ¿no? Ahorita Bueno, vengo él de no una sufrió reunión donde mucho estaba él y tiempo. me dijo, vas a ir para allá y tú vas a ver que Maduro no va a permitir que te vean. Pero bueno, Como ahora está en otro horario, ¿ah? no, Bueno, sabes que eso no era culpa de él, eso es culpa de Maduro. bueno, vamos ahora sí a entrar en materia de análisis. Antes, en el bloque anterior, estábamos revisando los resultados de una encuesta realizada por el equipo de Datincorp. Hablábamos con Jesús Seguías en referencia a cómo ha venido mejorando la situación económica del venezolano y también sobre un tema de interés político. Y esa encuesta arrojaba que la mayoría de la población, con miras a las elecciones presidenciales, pues no siente que la representa un líder ni del chavismo ni de la oposición. Y él decía, no estamos hablando del G4, estamos hablando de todas las oposiciones, porque además hay muchos grupos, la Plataforma Unitaria, el Movimiento al Socialismo, partidos nuevos, pequeños, de centro, Unión y Progreso, Fuerza Vecinal, la Alianza Democrática, en fin, distintas corrientes de la oposición, pero él decía, bueno, esto muestra que la población también está un poco cansada, ¿no? Quizá de lo mismo a qué se debe, quizá el resultado que arrojaba esta encuesta. Yo creo que ese es un estudio, yo lo estoy viendo desde ayer, lo estoy revisando con calma, y está hecho por una empresa altamente calificada y por un investigador de mucho prestigio como Jesús, que lo conocemos ampliamente. Yo creo que lo primero es tratar de ubicarnos en lo siguiente. Esa encuesta, al igual que otro conjunto de hechos que están ocurriendo en Venezuela, lo que indican es que el país ha dado un cambio radical. Esta Venezuela que tenemos hoy no es la Venezuela del año 2000, ni del 2002, 2005, 2007, etcétera, donde era una Venezuela altamente polarizada entre dos Sí. sectores, gobierno y oposición. La política, los aciertos de un lado, los errores de otro, han ido paulatinamente conduciendo las cosas al punto donde hoy están colocadas, que es que tenemos una parte muy grande del país que no cree que las soluciones se puedan dar ni desde el campo del gobierno ni desde el campo de la oposición. Si tú revisas eso, se parece mucho a lo que acaba de ocurrir en Colombia, donde Sí. también el país se volcó buscando una opción De distinta cambio. a su polarización. Entonces, ¿qué ocurre? Estos cambios no son por casualidad. Por ejemplo, a lo largo de todo este proceso, casi desde el 2007, para tomar una referencia de la primera derrota electoral que tuvo el gobierno, cuando Chávez se empeñó después de cerrar el Canal 2 en hacer aquel referéndum que perdió. A partir de allí se comenzó a consolidar en Venezuela una mayoría contra el gobierno. Esa mayoría contra el gobierno, sin embargo, tuvo un problema muy serio, que es que los factores principales, no todos, sino los factores principales de la oposición en ese momento, se empeñaron en un camino equivocado. Se empeñaron en llamar a la abstención durante muchos procesos, hasta que llegó el momento del 2015. Iban alternando abstención, Sí. nos presentamos, Por eso te abstención, digo, nos te comentaba el presentamos, sí. 2015, pues entonces en el 2015 se tomó una decisión de participar y el resultado todo el país lo conoce. De resto, esa oposición radical ha estado permanentemente merodeando el camino de la abstención. Eso, por supuesto, terminó generando una situación como la que tenemos hoy, porque era absolutamente incomprensible que un país donde había una mayoría contra el gobierno no se pudiera expresar por los errores que los sectores opositores cometían. Tú ves, por ejemplo, ahorita lo de Colombia. Colombia no se sabe cómo va a terminar. Puede terminar de una manera con Petro, de otra manera con Hernández, no se sabe. Pero ¿qué es lo que hay en Colombia? Bueno, lo mismo que ocurre en Brasil, lo mismo que ocurre en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en Perú. ¿Cuál es el instrumento para que esos ciudadanos de esos países hayan de manera permanente generado sus cambios? Con el voto. Siempre el voto ha estado presente en cada uno de esos países. El caso de los Estados Unidos. Los americanos cambiaron a Trump por Biden, ¿cómo? Con el voto. Entonces,
En Venezuela es el único país de todos estos donde un sector político se empeñó en un error garrafal, que fue llamar a la abstención. Eso terminó dándonos el escenario. Unos a la abstención y otros con posturas más de que la única salida era por una intervención. Bueno, que era un camino también abstencionista, pero mucho más radical. Sí. Era el abstencionismo, pero además acompañado, yo no voto porque voy a hacer tal o cual cosa. Y mientras tanto, en el lado del gobierno, tenemos lo que nosotros hemos calificado como el peor gobierno del mundo. No del mundo, vamos a decir de Venezuela solamente, para no ponerlo tan grande. Entonces, ese peor Y que la gente se gobierno, preguntaba, ¿y cómo el peor gobierno del mundo no logra que una oposición logre ese cambio? Entonces también es la peor oposición. porque a lo mejor tenemos la peor oposición que ha cometido todos esos errores. Entonces, lo primero que hay que hacer en Venezuela para tratar de que se reconstruya el tema de la credibilidad, las opciones, es el reconocimiento de los errores. La oposición, lo primero que tiene que hacer es reconocer sus errores o reconocer nuestros errores, para hablar en primera persona. Tiene que buscar un mecanismo que le permita dialogar, que le permita reconciliarse, porque de esa manera es la única que el país podrá tener credibilidad. Tú no ves el gobierno viene a cometer todos los errores que sabemos, sobre todo en materia económica. ¿Y qué va haciendo el gobierno lentamente? Tratando de ver cómo corrige. No terminan de hacerlo porque sus problemas internos le impiden hacerlo, pero dan una vuelta por aquí, otra vuelta por allá, van a hablar con los americanos, inventan esto por aquí, buscando una manera de corregir los errores más garrafales que ellos han cometido, que están sobre todo en el campo de la economía y cómo han trabajado todo eso. Ahora, si en el campo opositor no aparece claramente una disposición de enmendar, de reconocerle al país, de decirle, mire señores, nosotros cometimos estos errores, hoy tenemos que reivindicar en Venezuela el voto como instrumento de lucha. Lo que nos va a permitir resolver los problemas de los venezolanos es que haya la posibilidad de que los venezolanos participemos abiertamente y decidamos cuál es el mejor gobierno. ¿Cómo eso va a terminar al final, con qué candidato, etcétera? Ese es otro problema. Ahorita lo más importante es decirle al país que tenemos que volver a utilizar el voto para hacer los cambios pacíficos, constitucionales que requerimos. En esa medida, los sectores opositores podremos comunicarnos con los venezolanos en la medida en que haya la capacidad de reconocer los errores, en la medida en que se le pueda hablar al país y decirle, mira, eso que dice la encuesta, tú has podido resolver problemas no porque el gobierno te lo haya permitido, sino porque a ti no te queda más remedio que fajarte. Hubo un cambio de mentalidad y mucha gente pasó de la queja a la acción porque ya, digamos, cuando se toca el fondo, pues claro, y eso la capacidad es muy de importante reinvención, la resiliencia. Claro, que esa nueva actitud sea la que tenemos hoy los venezolanos y que la gente esté dispuesta a buscar un camino por aquí, otro camino por allá, a ver qué inventa, porque sabe que desde el punto de vista del gobierno, mientras este gobierno no resuelva los problemas verdaderos, si aquí no hay bancos, si aquí no hay tarjetas de crédito, si no hay financiamiento, si no hay crédito, si no hay la posibilidad de que la gente utilice el dinero de los bancos para la inversión, entonces es muy difícil que aquí nada se pueda resolver y por eso es que la gente está actuando de la manera que está actuando. Bien, al regreso de la pausa vamos a estar hablando sobre entonces cómo se prepara la oposición para estos nuevos escenarios frente a una población cansada tanto de un lado como del otro. Cuando vemos esas encuestas donde ya hay como ese desencanto por la política, por la falta de respuestas de la clase política a lo que está viviendo nuestra sociedad y también porque hoy la población es más crítica y también ha logrado resolver parte de sus problemáticas por iniciativa propia. También es un cambio de mentalidad y es positivo esto. Vamos a estar hablando al regreso de la pausa por qué y usted también puede hacernos llegar sus preguntas, etiqueta argumentos, @argumentosgb en Instagram, @argumentos_gb en Twitter y mi cuenta @rosa_periodista. Ya volvemos.